Estas empresas electoreras se dedican a captar recursos, muchas veces recursos de dineros oscuros. No han querido la clase política mismo entrar a una reforma política constitucional profunda, que es lo que requiere el sistema democrático. Vivimos una falsa democracia, además de que es completamente débil, no hay institucionalidad. Cubiec, más que un buen acero. Existimos para acelerar el cambio hacia una construcción sustentable. Somos la primera industria del sector del acero, metalmecánica y productos para la construcción en ser empresa carbono neutro. Te presentamos nuestros productos: edificaciones metálicas, cubiertas de acero, cubiertas fotovoltaicas, tubería de acero, tubería eléctrica, construcción en seco, paneles prefabricados de hormigón alivianado y encofrados metálicos. Cubiec, más que un buen acero. Él es Baltasar Ushka, el último hielero. Esta es la Thunder Mammoth M2, el primer motocarro de carga. ¿En qué se parecen estos dos personajes del Andes ecuatoriano? Que nacieron para ser los fuertes del trabajo pesado. Una potente herramienta de trabajo con amplio espacio de carga. Thunder Mammoth M2. Fabricados para durar, diseñados para ahorrar. ¿Qué es lo que le espera a la ciudadanía respecto al futuro electoral, tomando en cuenta que terminó el plazo para definir alianzas que de pronto podrían posibilitar que el número de candidatos tan abultado que tenemos en este momento puedan disminuir? Sin embargo de ello, los tan anunciados y tan esperados diálogos que se mantenían en el sector de las izquierdas y quizás esperar un diálogo a nivel de la derecha, no fueron tan fructíferos que digamos, y se logró uno, simplemente Revolución Ciudadana con el Movimiento Reto, que es la única alianza que se concibió en este caso para bajar de 17 a 16 candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República. Este es el tema que vamos a abordar. ¿Cuál es el futuro? ¿Qué le espera a los ecuatorianos con semejante cantidad de candidatos que tenemos en este momento? Vamos con nuestro Go Data, los datos importantes para ustedes. Según una encuesta, última encuesta de Maluk Research, nos da cuenta en una simulación de papeleta que las principales opciones en este momento tendrían Luisa González de la Revolución Ciudadana con el 39.8%, seguido del presidente Daniel Noboa de ADN con el 31.3%, luego está Jean Topic de Suma con el 6.5% y Luis Felipe Tillería de Avanza con el 3.4%. De acuerdo a esta encuesta que la hace trascendente Maluk Research. Luego está Leónidas Issa con el 3.2%, seguido por quien iba a ser también candidato, José Serrano con el 3.2%, Eduardo Sánchez con el 2.7%, que ya no es candidato, y Pedro Granja con el 2.1%. Y luego siguen otros candidatos, ¿no? Jorge Escala con el 1.6%, Henry Cucalón con el 1.3%, Andrea González con el 1.2% y Henry Kronfle con el 1.1%. Estos son los últimos datos que se tienen de una encuestadora, como les estamos indicando, la encuestadora Maluk Research. Así está la situación en el arranque de este proceso electoral. Nuestro invitado, el doctor Carlos Aguinaga, él es expresidente del Tribunal Supremo Electoral, consultor en materia político-electoral, con quien vamos a conversar sobre este tema. No olviden que estamos en las plataformas de Global Opinion, en nuestro canal de YouTube. Nos ayuda mucho suscribiéndose al canal, sus likes son importantes y también con sus comentarios. En otras plataformas como Facebook, como Instagram, como X, antes Twitter, como Spotify, y también en TikTok nos encuentra con otro tipo de material informativo, como los resúmenes informativos tanto nacional e internacionales. Así que síganos también en estas plataformas. El programa llega gracias al apoyo de... Esta es la Thunder Mammoth M2,
el nuevo motocarro de carga. Una herramienta de trabajo que cambia vidas, eliminando varios viajes, ahorrando tiempo y recursos. Thunder Mammoth M2, fabricados para durar, diseñados para ahorrar. Kubiek, más que un buen acero. Y Frente al Personaje también se retransmite por la 1240 en AM, Radio Metropolitana, y en la página de Facebook por Pasión TV Digital los días sábados y domingos desde las 7 de la mañana. Carlos, gracias por estar presente en esta emisión y en esta entrevista. ¿Cómo miras tú, dentro de la experiencia que la manejas? Hemos tenido la cantidad de candidatos que tenemos en este momento, 16 candidatos a la presidencia de la República. Bueno, en el pasado sí ha habido números altos, ¿no? 12, 13, 14 candidatos, creo que esta es la más alta. Rompimos el récord, digamos. Rompimos el récord de hiperfragmentación del sistema. Pero esto se debe a que está mal configurado, diseñado el sistema de partidos políticos. Primero, no hay un sistema de partidos políticos, porque uno ve que se activan las empresas electoreras, los partidos de papel, ciudadanos buscando respaldo de los partidos, partidos buscando ciudadanos para hacerles candidatos. Realmente es un desorden este sistema de participación. Pero es que es un sistema aparentemente fallido, digamos, en este caso. Yo diría que el aspecto democrático, porque venimos con esto desde hace mucho tiempo. Pues, ¿no? Bueno, desde que se creó el Código de la Democracia. O sea, ¿qué dijeron en la Constitución para la Constitución de Montecristi? Establecieron y dijeron la partidocracia, vamos a crear un nuevo sistema, pidieron nuevas firmas, está lleno de millones de respaldos en un sistema mal configurado en el Consejo Nacional Electoral, mal diseñado en la ley, y que tenemos más de lo mismo. Es decir, no ha habido un cambio real, una reingeniería política. A esto se suma que la designación de los candidatos no es una designación democrática, es a dedo. O sea, pero la ley te permite en este caso, ¿no? A ver, pero es que la ley está contra la Constitución, porque el artículo 108 dice que hay dos sistemas para elegir a los candidatos. Elecciones primarias quiere decir que todos los ciudadanos, tú, yo, todos. Independientemente de que estés afiliado. No importa que estés afiliado o no, vas y escoges entre varias opciones que la organización política le plantea a la ciudadanía. O sea, ADN plantea 2, 3 opciones, ahí se forman alianzas. La revolución igual. La revolución ciudadana igual, 2, 3 opciones, entonces los ciudadanos van y votan y escogen. Entonces, eso se llama elección primaria. Y el otro sistema se llama procesos electorales internos. ¿Qué quiere decir eso? Que dicen que tienen 2 millones de afiliados, 1,5 millones, 800, que voten. Para ver en la realidad si votan. Pero es que tienes que contar con un padrón para el efecto. Para eso está el registro de afiliados. Para eso está el órgano electoral. El órgano electoral, que debería organizar en épocas previas a la elección estos procesos democráticos. ¿Y qué es lo que hizo la Asamblea? Es decir, los representantes de los partidos y movimientos en la Asamblea. Modificó un artículo del Código de la Democracia y además de elecciones primarias, procesos electorales internos, le denominó elecciones representativas. Eso no dice el artículo. O sea, te pueden invitar. Entonces, a través de la pantalla vos haces una asamblea y eliges, o vas a juntas, asambleas cerradas, ¿no es cierto?, donde ya van predestinados con la bendición de las élites o de los caciques. Entonces, la legitimidad de origen de todas las elecciones y de esta elección no existe. No hay legitimidad de origen de los candidatos. No vengan a decirnos cómo somos electos por el voto popular. Pero el Código de la Democracia ya está vigente algún tiempo. ¿Por qué no se ha buscado una reforma que posibilite una transparencia y una real democracia? El Código de la Democracia tiene ya 15 años de vigencia, entró en vigencia el 10 de agosto del 2009, ¿no? Sí, ya tiene 15 años, claro. ¿No es cierto? En 15 años no han dictado el reglamento general al código, ¿no es cierto? Para variar, qué impresionante, ¿no? Entonces, no hay reglamento. Cada Consejo Nacional Electoral
se va constituyendo va dictando sus reglamentos por temas, ¿no es cierto? Y las reformas que se han planteado en la Asamblea no reciben la bendición de las élites ni de los caciques. Entonces, quienes van a la Asamblea son levantamanos, no tienen autonomía de criterio para decir esto, ¿no? Entonces, no han querido la clase política mismo entrar a una reforma política constitucional profunda, que es lo que requiere el sistema democrático. Necesitamos una nueva ley de partidos políticos, completa, integral. Aquí hay que hacer un borro y va de nuevo. Necesitamos hacer reformas profundas al sistema electoral. ¿Pero qué necesitas para hacer estas reformas profundas? Si estamos hablando de los mismos vicios, quienes tienen que hacer estas reformas son los políticos. Hay son dos los movimientos. caminos, ¿no? Tres caminos. El uno es la iniciativa normativa ciudadana, con el riesgo que, presentado el proyecto, entren a los asambleístas y los asambleístas cambien el sentido y el contenido. La destrozan prácticamente. Y la destrozan, ¿no? Exactamente. La otra es consulta popular ciudadana o consulta popular de iniciativa presidencial. El presidente tendría que podría convocarla. ser, ¿no es cierto? Y la otra obviamente es una reforma ante la Asamblea, pero la Asamblea engaña, siempre trata esto con estos parches, ¿no? Es que esto les beneficia a ellos. Pues, no pueden haber cambios en algo que... Los distritos, ¿quién metió los distritos? Metieron los distritos para beneficiarse a una organización política. Exactamente. Están mal diseñados, no son homogéneos, no tienen continuidad geográfica, no son proporcionales, no son equitativos. O sea, distritos que benefician a una organización política. Los cambios que se dan son de acuerdo a las conveniencias que tienen en este caso los movimientos y partidos políticos. El cambio de repartición de escaños. Bueno, se cambió recientemente en el Código de la Democracia. La asignación de escaños ha tenido una inestabilidad grave desde la Constitución de Sangolquí acá. Yo diría que la Constitución, la nueva Constitución que se aprobó en el referéndum le dio un poquito más de estabilidad. Ahí había la fórmula ecuatoriana de cocientes y residuos electorales. Rara vez se cambiaba la asignación de dos. Cuando vino la Constitución de Sangolquí, y desde ahí se desbarató toda esta asignación de escaños, porque ha habido el del más votado, el DON, le declararon inconstitucional, el Wester, el imperial inmodificado, han regresado al DON, otra vez estamos en el Wester, es decir... Eso no permite una estabilidad para que el sistema de partidos se vaya la votación reduciendo, uninominal, la ¿no? votación en plancha. Claro, porque ¿qué debe conseguir como efecto una fórmula de asignación de escaños? Primero, tener una adecuada proporcionalidad. Si yo tengo 30% de los votos, debo tener 30% de los escaños. Pero adicionalmente, en el futuro, a mediano y largo plazo, debe reducirse el número de partidos. Pero aquí no hay cómo. No hay cómo, porque está mal diseñado. Pero te van a decir, esa es la esencia de la democracia. Mientras más apertura tengas en el aspecto de mayor participación ciudadana, tenemos una democracia más abierta. Pues. A ver, es que si no tienes partidos, si no están fortalecidos, si no hay educación, si no hay formación, si no hay trabajo de base, si no hay democratización interna de los partidos, ¿de qué hablamos? Estamos con una pata coja en el sistema democrático. Estas son empresas electoreras, nada más. En su momento, cuando hay elecciones, se activan y buscan candidatos. Y con el riesgo que estas empresas electoreras se dedican a captar recursos, muchas veces recursos de dineros oscuros, ¿no es cierto?, que vienen del narcotráfico, que vienen de las mafias, que vienen de los trust de corrupción, que vienen de los grupos que se dedican a la trata de personas, que vienen de los que se dedican a la minería ilegal. Es decir, estos grupos ilícitos que están en economía negra ilícita de las democracias, lo que hacen es financiar a personas para que les representen, que cuando llegan allá tienen que defender sus intereses. ¿Tú le ves que hay penetración entonces de estos dineros oscuros, de este dinero sucio? Hace rato. ¿Hace rato? Hace rato está el dinero sucio y de los narcos en la política, y no hay controles. ¿Quién debe controlar? La autoridad electoral. El Consejo Electoral. ¿Y por qué no que controla? controla el gasto electoral en este caso? Mi querido Osvaldo, ¿cómo tú dices, ¿por qué no controla? A ver, ¿por qué no controla? Porque primero no es difícil controlar.
¿no? Tú, yo, los ciudadanos tenemos una cuenta de ahorro, una cuenta corriente, un aparato en el cual las transacciones las conocemos al instante, en tiempo real. Compramos el pan, utilizamos todas estas apps, ¿no es cierto? Lo mismo debe suceder en la política. Es decir, en tiempo real se debe saber quién ingresa y quién gasta. ¿Qué están gastando? Pero además debe haber un control de campo. ¿No es cierto? Ah, vea, muy bien, me está llevando la orquesta. ¿Quién pagó la orquesta? Ah, me proporcionó Juanito. Pero te van a decir, entonces, no tenemos la logística para el efecto. Hay que crearla. ¿Cómo se controla? ¿Viste, Osvaldo, la cantidad de gente que están contratando para este proceso electoral? Sí, así es. ¿Cuántos son? 65,000 personas. 65,000 personas. Ahí no hay cómo. Primero eso. Segundo, el principio de colaboración obligatoria que tiene el Código de la Democracia. Todas las instituciones públicas e incluso privadas están obligadas a colaborar con los órganos electorales en proceso electoral. ¿Qué tienen que hacer para controlar? Un puesto de mando unificado con equipos de trabajo, la UAPE, Fiscalía, la Superintendencia de Compañías, Superintendencia de Bancos, el Consejo Nacional Electoral, es decir, un equipo multidisciplinario con toda la gente. O sea, el Estado controlando, dices tú en este caso. Pero claro, porque si no controla, hoy vamos a seguir presenciando campañas en redes, en plataformas informáticas, con redes neuronales, con tecnologías de última generación, con inteligencia artificial, blockchain y todo eso. ¿Quién paga eso? ¿Cuánto cuesta eso? ¿Quién monitorea eso? En medios digitales no tienes control, ¿no? Ahí puedes gastar lo que sea. Un momentito. El artículo 202 lo que dice sobre medios digitales es que las redes sociales no serán considerados medios digitales. ¿Para qué? Para efectos del financiamiento del Estado, de la promoción electoral. Así es. Nada más. Las redes sociales. Pero si no es considerado como medio digital una red social, ¿cómo debe ser considerado? Como propaganda, como promoción, como campaña. No importa, ya no se llama medio digital, la red para efectos de la ley ecuatoriana, pero se llama red social que tiene un costo, que contratan, pero adicionalmente contratan afuera. Es decir, claro, esto no está acá adentro. Pues no. Contratan afuera, entonces tiene que haber una interacción, tiene que haber un monitoreo, unos costos promedios para ir imputando a este gasto que acaban de publicar, el límite de gasto, ¿no es cierto? Electoral. Estos límites de gasto que casi nunca se los cumple, ¿no? Porque en definitiva, como tú estás manifestando, Carlos, el tema de las campañas electorales se desfasan en cuanto a inversión que se hace. Para presidente, vicepresidente, para asambleístas. Una campaña, se desfasan. Una campaña presidencial fácilmente para tener éxito debe estar alrededor de unos 8 o 10 millones de dólares. También y el límite 5 y algo, que ¿no? puede llegar hasta 20 millones de dólares para captar la presidencia. Entonces, si no hay control, si no hay una autoridad que ponga orden, o que por lo menos vaya poniendo frenos a estos desafueros, a estos abusos, a estas condiciones de inequidad en la participación política electoral, estamos fritos. Carlos, si es que no existen estos controles, porque lamentablemente el Consejo Electoral no hace este control, sino lo hace a posterior, pero en lo que de pronto le permite la ley podría ser, ¿qué es lo que nos espera en este sentido? Tú dices, hace rato estamos penetrados con el financiamiento de dineros oscuros del narcotráfico, de tráfico de personas, de la minería ilegal. ¿Qué nos espera en este momento? Primero, he oído muchas veces que las autoridades del Consejo Nacional Electoral dicen no nos permite la ley, lo cual no es cierto. Partamos por ahí, no es cierto. No hay que confundir juzgamiento con control. Juzgar las cuentas es un acto posterior, de liquidación, de auditoría. Que lo hacen. Que lo hacen y que las organizaciones políticas presentan los que les interesa, no presentan todo. El control del uso del dinero de la política es el día a día, en tiempo real. Y hay facultad constitucional y legal. Y tienen facultad para reglamentar. Y no lo reglamentan porque no quieren. Entonces... No les interesa. No quieren, no les interesa. Entonces son cómplices de este deterioro de la democracia, de la invasión
de dineros oscuros en las campañas electorales, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, ahora lamentablemente no hay, ojalá hubiera el músculo financiero que financie alguna organización de la sociedad civil para que haga un monitoreo y vaya frenteando lo que no puede hacer el Consejo Nacional Electoral. En mi época lo hizo con relativo bastante éxito la Corporación Participación Ciudadana. Entonces se monitoreaba medios, entregaban semanalmente los reportes. Todavía lo hacen, ¿no? Todavía lo hacen, claro, pero me parece que... Pero ahí era financiado, era financiado por el particular. Ahora la promoción electoral es mucho más fácil controlar, porque es el Estado el que está entregando no plata, sino espacios en los medios, y tiene que pagar a los medios. Es decir, ahí hay que tener una buena plataforma con un buen sistema, que además no hay un buen sistema de asignación de franjas, ¿no es cierto? El problema es lo que está fuera del financiamiento público. Todo lo privado. Claro. El billete en efectivo, el aporte, el que no se puede evidenciar las concentraciones. Sí se puede evidenciar si hay control. ¿Y para qué tienen juntas provinciales, delegaciones provinciales? ¿Para qué tienen una infraestructura tan grande de recursos humanos en las provincias? ¿Para qué están muchos organismos como las Fuerzas Armadas, Policía, Fiscalía, la UAPE, ¿para qué están? Para contribuir. Porque el proceso electoral es la garantía de transparencia. Desde luego, de pero ¿qué garantías? Te estaba preguntando eso. ¿Da garantías en este momento el Consejo Nacional Electoral? Un consejo cuestionado, un consejo que está prorrogado, un consejo que dice, ya mismo los cambiamos, ya en noviembre, y de pronto el Consejo de Participación a lo mejor se anima y hace el concurso. Es que no debe ser, Osvaldo, a lo mejor se anima. O sea, date cuenta que desde que se creó este monstruo, que es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ningún concurso está limpio. Todos están impugnados. Los intereses, la injerencia política detrás de los concursos. Hace rato debió haber sido renovado el Consejo Nacional Electoral 2 de 5. Hoy tienen que ser renovados 5 de 5. Vamos a llegar a noviembre y no van a concluir los concursos. ¿Por qué? Porque hay gente adentro de este organismo que responde a intereses externos, a presiones de carácter política, cuando los concursos deberían caminar, a pesar de que el sistema es malo, porque es malo. En el reglamento del primer concurso, de los dos, los parámetros de calificación y de evaluación beneficia solo a los que han hecho carrera electoral. ¿Y en dónde está la ciudadanización? Solo a los que han hecho carrera electoral. ¿Y quién controla ahora el Consejo Electoral? ¿Quién controla? Los partidos, pues. ¿Qué partidos? Ahí está. A ver, Osvaldo. En el 2008... ¿De dónde es la presidenta? En el 2008, ¿no es cierto? Vino la Constitución de Montecristi. No, claro. En el 2009. Ahí se dijo que no los partidos entonces, políticos, pues. Toda la planta hoy, la mayoría de la planta, el 90% responde a una organización política, a una. Pero a una. Con el Consejo el 10% responderá a otros. Oye, pero con el transitorio se cambió, pues. Volvieron los partidos políticos. Hay representatividad de Pachacuti, de la Revolución Ciudadana. ¿Pero en dónde? En el Pleno. Los empleados estoy hablando. ¿Quién puso? Los técnicos, los ingenieros. O sea, tú dices, se quedaron desde atrás. Claro. ¿Y ellos no dan garantía en este caso? Para mí no. Esos técnicos, esos Para empleados. mí debería haber un sistema de control, de verificación, de auditoría permanente del cumplimiento de su trabajo. Incluso cuando hay problemas de carácter tecnológico, yo no creo que sean externos, son internos. Estoy convencido. Y para realmente garantizar transparencia, ojalá algún candidato de estos 16 que hay aquí pueda armar con inteligencia lo que armó María Corina Machado en Venezuela. Es decir, tener una plataforma potente en la cual pueda levantar la información ese día. Es que le ayudó ahí Elon Musk, ¿no? Pero bueno, pueden pedirse a otro que les ayude. Oye, pero en este caso, ¿tú crees que se puede generar un fraude? Porque en Venezuela es lo que se reclama, es eso, es un fraude. Y acá... A ver, todo sistema es vulnerable. Todo sistema electoral es vulnerable. A mí nadie me va a decir en ningún país del mundo que hay sistemas perfectos y que no son vulnerables. ¿Sí? Los sistemas de control se pueden armar.
existen en el mundo, existen técnicos que lo pueden hacer, ¿sí? Y para competir medio en condición de equiparación en control, yo me preocuparía más que de la campaña de tener un buen sistema de control, ¿no es cierto? O sea, hay ejemplos, ahora les digo, aprendan. Venezuela tuvo que pasar muchos años, 20, 25 años para armar algo. Sin embargo, mira en qué condiciones está Venezuela en este momento. Pero ya, porque es un fraude descarado, es un autoritarismo. Que inclusive Lula ha dicho que o sea, ya, que no hay respaldos, que no se pero, sabe pero cómo ahí se no, dio no es solo por fraude, sino los miles de millones de dólares que están de por medio, ¿no? Los trus de corrupción, los grupos de narcotráfico, es decir, ahí va a ser difícil que entreguen el poder, pero a la luz de toda la población mundial hacen un fraude de esta naturaleza y se cuestionan los resultados en algunos otros países. Ahora, yo te preguntaba, ¿y acá en el Ecuador se podría dar estos casos? Evidentemente que sí, evidentemente. O sea, se puede hacer fraude. Técnicamente, manualmente, físicamente, sí se puede hacer. Para el efecto se necesita controles, tú dices, de la gente que está interna. Control, a ver, debe haber controles del órgano externos e internos y controles de los actores, de quienes están interesados en llegar, pero controles fuertes. Ya, no se trata de dar 5 centavos o 10 sucres para que vayan el día de las elecciones. Tienen que construir un sistema de control electoral. Y eso hasta ahora no he visto. Pero este tema puede darse de lado y lado, ¿no? Cualquier candidato entonces que tenga billete te puede hacer un fraude. Cualquiera que tenga músculo financiero y tenga un buen respaldo tecnológico. Porque además, yo para hacer esto no necesito estar aquí. Ahora, con el avance y la globalización de las telecomunicaciones, puede estar en Europa, en Asia, en América, en cualquier país del mundo, y puede estar controlando y haciendo estos temas. Entonces, si no hay un verdadero conocimiento de los avances tecnológicos, de los problemas, si no hay cuestiones de seguridad informática, controles adecuados en todas las instancias del proceso, si no se automatizan, cada vez dicen millones, 100 millones, 200, 300 millones, 60 millones, 80 millones para los procesos y se están comprando permanentemente fierros. Cuando lo que deberían tener ya es una potente plataforma con ingeniería de última generación para controlar procesos. Siempre estamos en los procesos indicando que no tenemos tecnología, que no hay nada de eso, ¿no? Que el presupuesto no alcanza. Pero yo digo, a ver, ¿pero qué hacen con tanta plata? Sumen todos los procesos, sumen todo lo que han invertido en tecnología y se van a encontrar que deberían estar compitiendo con buenas plataformas privadas. Entonces no hay voluntad de los miembros del Consejo, pues. Porque ellos son los que toman las decisiones. Ahí yo creo que es falta de inteligencia emocional, de una adecuada planificación estratégica, de tener un buen plan de inversiones tecnológico, no en fierros. Ahora ya no se necesita fierros para manejar procesos electorales. Se necesita realmente desarrollo, se necesita ingeniería, se necesita software, crear unas plataformas en nube con distintas, además con alternativas. Porque no puede ser que se me caiga el sistema. ¿No es cierto? Tengo que tener el plan A, el plan B, el plan C. ¿No es cierto? Tengo que tener servidores de réplica, tengo que alojar en la nube, tengo que alojar en otros países esta información. Es decir, tiene que haber una planificación Carlos, adecuada. Con esto realmente, con esta democracia incipiente que se puede decir tenemos en este momento en el país, porque siempre hablamos que madure la democracia, que los ciudadanos maduren, que escojamos a los mejores, pero ¿qué esperamos con 16 candidatos? A ver, primero, yo no creo que la democracia sea incipiente. A mí me parece que ya estamos llegando a que no haya democracia. Vivimos una falsa democracia, además de que es completamente débil. No hay institucionalidad. Problemas, este es el país de los problemas. Tumbamos presidentes de la República.
cambiamos presidentes del Congreso cuando nos da la gana, cambiamos autoridades del Consejo de la Judicatura, cambiamos autoridades del Consejo de Participación Social, alcaldes, del prefectos. Tribunal Contencioso. O sea, tenemos una cultura en contra de la institucionalidad y del respeto. ¿Estás de acuerdo la con lo que democrática. decía? Me parece que fue el doctor Hurtado, somos ingobernables en este país. Completamente. Es difícil gobernar este país. Y el problema es que en los partidos están llegando y controlando gente que no tiene principios, gente mala, que responde a intereses económicos ocultos, a chus de corrupción, y la gente buena que quiere hacer militancia en los partidos termina huyendo, porque además no puede competir. Vos no puedes competir con la buena voluntad. Entonces, hay que hacer un cambio estructural, si no, no vamos a cambiar. Esta elección no va a ser la solución para nada, ni ninguna panacea, y ahí vienen los problemas de los ciudadanos cansados, hartos de este tipo de representaciones, vienen unos votos medio raros, pues, gente que nadie conoce, ¿no? Y vienen estas experiencias y terminan amarrados y bloqueados y chantajeados, porque el sistema permite chantajearse. Se chantajean unos y otros. Somos, no sé qué es lo que pasa, ¿no? Pero el padrón electoral, por ejemplo. ¿Cómo lo depuras del padrón? Acabamos de ver que la candidata a vicepresidenta por un partido político, en este caso el socialismo, consta dentro de los ciudadanos fallecidos. A ver, ¿Qué está pasando internamente? ver, ¿Votan los muertos o no votan los muertos? No, el problema es quién maneja este tema de defunciones es el registro civil. Ellos son los que manejan. No, yo no quiero echar toda la culpa al Consejo Nacional Electoral. Pero hay una Esa base de datos de defunciones se ha ido depurando, ¿no es cierto? Y obviamente hubo una época en la cual quedó desprotegida esa base de datos porque se moría Osvaldo Morocho, pero no se moría Osvaldo Morocho, que tenía la cédula 17, 12, 14, 65, 43, sino se moría Osvaldo Morocho, pero no le vinculaban a la identidad. Ah, carambas. Entonces no sabía si era el mismo Osvaldo Morocho que falleció. Entonces hubo un gran periodo que cometieron este error. Entonces ahí obviamente se puede producir este tipo de cosas. Muertos que votan, ¿no es cierto? Muertos que votan no deberían votar. Si ya está muerto no debería votar. Pero obvio, pues. ¿No es cierto? Obvio. Pero puede producirse alguien que esté muerto y la pregunta que yo le hago a la candidata a vicepresidenta al socialismo, Verónica Silva, es, bueno, ¿cómo su vida diaria, cómo lo hacía? ¿Cómo lo hace? Porque para la vida diaria necesitas la cédula y todo esto, ¿no? la papeleta de votación. Aquí hay un derecho que nadie le puede negar. Si está en el registro de funciones, o se tratará de un homónimo, ¿no es cierto? Porque la vida diaria es, yo voy al banco, presento mi cédula, yo hago mis transacciones con mi cédula, voto o no los anteriores procesos. O sea, también hay que aclarar este tema de parte y parte. Pero si está en el registro de defunciones, tiene derecho a participar porque nadie le puede vulnerar su derecho de participación del 61 numeral 1 de la Constitución, ¿no? Pero si está muerta. Pero ¿cómo vive? ¿Cómo vivió? ¿Cómo trabajó? Según el registro. ¿Cómo le acreditaron su sueldo? ¿Trabaja? ¿No trabaja? ¿Tiene cuentas bancarias? ¿No tiene? Preguntémonos también. ¿Cuánta gente en estos casos podrán estar? Un montón, porque hay doble identidad. Las mafias compran identidades, ¿no es cierto? O sea, cuando nos cambian el documento de identidad y nos dicen, les vamos a poner un chip, esa no es la solución. La solución es corregir la base de datos, porque ya la base de datos está contaminada. Entonces, lo que hemos ido es legalizando los fraudes del pasado. Las dobles identidades para extranjeros, identidades para narcos, ¿no es cierto? Para nuevas identidades en la trata de personas, ¿no es cierto? Entonces, hay que corregir la base, no hay que corregir el documento, sino el origen de la identidad. ¿Y por qué siguen innovando en nuevos modelos de identificación? Porque es negocio. Es un negocio vender
la cédula, Con el chip o lo que sea. ¿Por qué no se preocupan de arreglar la base de datos? En fondo. Qué terrible, ¿no? En este caso. Con tantos candidatos, ¿por qué tantos candidatos? Muchos se preguntan, y bueno, si el Estado no les financia, si nosotros los ecuatorianos no financiáramos las campañas, ¿habrían tantos candidatos? A ver, yo lo que creo es que podrían haber el triple de candidatos, pero debe haber una barrera de entrada. Es decir, si usted no tiene el 3%, chao. Bueno, la ley te da eso, pues. No, ese es de salida. 5% de salida. no cumples y Ya, pero ese es de amarilla. salida. La segunda, pues. Ese es de salida. Y después pones una acción de O sea, protección y necesitas vuelves. doble tarjeta amarilla y tarjeta roja, de salida. Yo estoy hablando de barrera de De entrada. entrada. 3%. Si no tiene el 3%, Pero te legalizas con cuánto No. porcentaje del... 3%. Si no tiene 3%, usted no tiene derecho a tener un espacio, una curula en ningún lado. Ya. Para no ponerle el mismo 5%. Entonces, estos partidos que tienen una comienzan a desaparecer inmediatamente. Solitos. Solitos. Porque al ingreso, a la entrada, ya se va depurando. ¿Por qué no aprueban eso? ¿Por qué no aprueban? Porque divide y vencerás. Exacto. Les conviene, a quienes dicen yo manejo todo esto, les conviene dividir, vencerás, que la votación se divida. ¿No es cierto? Entonces, de los 16 candidatos, ¿cuántos son de la costa? Casi todos. Casi todos. No ¿Cuántos hay de tenemos Quito? No tenemos ni uno. Entonces, ¿Por qué esa ausencia de representatividad de Quito? ¿Acaso en Quito ya hay un keniportismo, ya la política ha pasado a un segundo plano de pronto? A ver, yo creo que no les interesa, ¿no? Yo creo que fueron invadidos las organizaciones políticas serranas, están contaminadas, hay infiltración, se produce mucha división. Ven los líos que tiene la izquierda democrática cada rato. ¿Infiltración de quién? Infiltración de otros partidos y de gente interesada, de los TRUs. Van a ofrecerse candidatos. Entonces, la organización política en la sierra... Pero solamente en la sierra, dices tú. Bueno, lo que pasa es que los partidos de la costa tienen otra dinámica, la dinámica de la practicidad. Allá esa dinámica de la practicidad y del negocio a futuro es de fácil relacionamiento. Aquí en la sierra queremos inventar el agua tibia, ¿no es cierto? Entonces ese es el problema. Y los espacios democráticos al interior no son bien manejados, administrados. O sea, este sistema no ha permitido fortalecer las organizaciones, porque debería haber grupos dentro de los partidos que una vez ganen, que otra vez pierdan, que la próxima elección gane este grupo y que el otro pierda. Es decir, debería haber la competencia debería ser adentro, no afuera. Entonces, el sistema permite los camisetazos y me paso de organización. Entonces, yo soy candidato del partido A, del B, del C, del D. Hay candidatos que han pasado por 4 o 5 organizaciones políticas que solo miran el proceso electoral, que no miran los problemas del país, que no dicen nada frente a los problemas sociales, que están calladitos y que se activan justo en estas épocas. De estos 16 candidatos, ¿cuántos tienen posibilidades? De estos 16, De los 16. yo no creo que llegarán a 4. Con posibilidades reales. Sí, imposible. ¿Nombres? No quisiera dar nombres, pero... de pronto son bueno, evidentes. están El los que presidente. tienen el presidente Noboa y su movimiento, la Revolución Ciudadana tiene una buena posibilidad. Topic, de pronto. Topic, sí, puede o no puede crecer, o sea, esta participación doble, primero en el Partido Social Cristiano, ahora en esta otra organización, Suma, ¿no es cierto?, le puede estar afectando, ¿no es cierto? Henry Cucalón puede crecer. Isa, y para de contar. Para de contar, exactamente. Para de contar, ¿no? Ahí ya no tenemos nada más. O sea, yo no veo otras posibilidades. Pero el atomizarles puede servir para la segunda vuelta. Hacen generalmente eso para el negocio de la segunda vuelta, ¿no? Porque además, como no hay una organización partidaria robusta, fuerte, quien va a ganar necesita gobernabilidad y para gobernabilidad necesita gente. Pero tenemos un sistema que
persigue todo. A través de las redes sociales ni bien te designan, ya te destituyen, porque te sacan todo, te sacan funciones de alimentos. Escudriñan todo, ¿no? No, o sea, te escudriñan toda tu vida. Entonces, así no hay cómo. En esta selva digital, sin orden, con campañas negras intensivas. Sí, es muy complicado. O sea, ¿no? es complicado. Hay mucha gente que dice, prefiero Claro, estar entonces tranquilo. la gente dice, no, yo prefiero tranquilo, ya, venga, no, aquí me quedo, ¿no es cierto? Lamentablemente es eso, ¿no? En este caso. Y como tú decías, no sé para qué tiempo tendremos líderes de la sierra también, o de Quito fundamentalmente. Claro. Se terminó Rodrigo Borja, el doctor Hurtado, no sé, Lucio de pronto, pero nada más acá. Yo creo que ya, claro, ya son, el caso de Osvaldo es una voz de opinión, León Roldós, ¿no es cierto?, otra voz Pero de opinión. Guayaquil, ¿no? En Guayaquil, aquí en la sierra, ya la inacción de un gran líder como fue Rodrigo Borja, Andrés Vallejo, que ya está saliendo de esta actividad política, y no ha habido una renovación de liderazgos fuertes, potentes, ni tampoco los grupos serranos económicos, empresariales, han consolidado liderazgos como para ir cambiando el país, porque ahora todo acto de la naturaleza que fuera económica, social, política y todo, debe llevar de por sí un tema de responsabilidad social. Es decir, si no ayudamos al otro, los problemas sociales en el Ecuador se van a ahondar. El desvío de la juventud a estas economías criminales les va a ser más fácil, y tenemos que oxigenar a todas las áreas de la sociedad democrática, si no estamos complejos. Realmente no le veo salida. Entonces los que quieren llegar porque saben que tienen un presupuesto de 60.000 millones, que multiplicado por 4 o 5 son 300.000 millones, donde lucran y viven, y además son los nuevos millonarios, con plata del Estado, con plata de los ciudadanos, con plata de los impuestos. Que debería ser controlada y auditada, ¿no? En este caso. Y con plata también. Les han auditado a los gobiernos autónomos descentralizados, alcaldías y prefecturas, ¿sí? Donde se produce la mayor corrupción. No. Es muy poco, ¿no? Entonces, en este caso. ¿de qué hablamos? La Contraloría no se da abasto para tanta cosa en este sentido. Pero debería haber un modelo de control. ¿Cómo se llamaba este sistema que estaban planteando? Un sistema de control que permita inmediatamente sacar alertas, o sea, de la calidad del gasto. O que la Contraloría entre gasto, directamente, ¿no? Previo a las contrataciones y ese tipo de debería cosas. haber con auditoría concurrente, no posterior. Igual, exactamente. Bueno, Carlos, qué gusto haber conversado de estos temas que son importantes. Muy amable por tu presencia. Para mí, mi querido Osvaldo, ha sido un placer. Gracias al doctor Carlos Aguinaga, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, consultor político electoral, aquí con nosotros a través de la programación de Frente al Personaje. No olviden, estamos en las plataformas de Global Opinion, el canal de YouTube. Nos ayuda mucho suscribiéndose, sus likes y sus comentarios son importantes. Y el resto de plataformas, usted tiene también alternativas de información, como son los resúmenes de noticias, tanto nacionales como internacionales. El programa llegó gracias al apoyo de... Es la Thunder Mammoth M2, el nuevo motocarro de carga. Una herramienta de trabajo que cambia vidas, eliminando varios viajes, ahorrando tiempo y recursos. Thunder Mammoth M2, fabricados para durar, diseñados para ahorrar. Kubiek, más que un buen acero. Frente al Personaje igualmente se retransmite a través de la 1240 en AM, Radio Metropolitana, y también en la página de Facebook por Pasión TV Digital los días sábados y domingos desde las 7 de la mañana. Llegamos a la parte final, gracias por la sintonía. En las próximas horas estaremos con nuevos invitados y nuevos temas. Muy buenas noches, felicidades. Kubiek, más que un buen acero.
Existimos para acelerar el cambio hacia una construcción sustentable. Somos la primera industria del sector del acero, metalmecánica y productos para la construcción en ser empresa carbono neutro. Te presentamos nuestros productos: edificaciones metálicas, cubiertas de acero, cubiertas fotovoltaicas, tubería de acero, tubería eléctrica, construcción en seco, paneles prefabricados de hormigón alivianado y encofrados metálicos. Cubiec, más que un buen acero. Él es Baltasar Ushka, el último hielero. Esta es la Thunder Mammoth M2, el primer motocarro de carga. ¿En qué se parecen estos dos personajes del Andes ecuatoriano? Que nacieron para ser los fuertes del trabajo pesado. Una potente herramienta de trabajo con amplio espacio de carga. Thunder Mammoth M2. Fabricados para durar, diseñados para ahorrar. Los criterios de nuestros invitados no representan la opinión de este medio de comunicación.